Yo soy Lori Spells y bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo el cual creo que os va a gustar bastante. ¿Por qué? Porque es un tema muy solicitado en mis mensajes. Cada vez que abro Instagram tengo un montón de mensajes preguntándome sobre Grimorio a lo largo de la historia, etc. Así que he decidido empezar una serie de vídeos donde os hablaré sobre distintos Grimorios a lo largo de la historia, y en este, como habréis visto en el título, os voy a hablar sobre el Grimorio del Papa Honorio, que es este librito que tengo por aquí. Y si quieres saber más, ya sabes lo que tienes que hacer. Solo tienes que ponerte cómodo, prepara tu bebida favorita, enciende incienso o aceite esencial, porque empezamos. En este vídeo os voy a hablar no solo sobre este librito de aquí, el Grimorio del Papa Honorio III, sino que os voy a hablar de quién fue el Papa Honorio, os voy a hablar un poquito sobre el ocultismo en la iglesia cristiana y, en fin, vamos a tocar un poquito más de temas aparte del libro, aunque este vídeo obviamente es una review de este libro. Nadie sabe con exactitud cuándo se originó o cuándo comenzó la doctrina que hoy en día conocemos como la magia ceremonial. Pero sí es cierto que tanto antropólogos como historiadores se ponen de acuerdo en que es algo que es universal, es algo que se ha dado en todas las tribus del mundo, ya sea en Europa, Asia o América. Esto quiere decir que se han encontrado evidencias que confirman que todas estas tribus tenían ceremonias en común, por muy distintas que fuesen estas tribus, por muy distintas que fuesen las creencias. Todos, y creo que absolutamente todos, conocemos los rumores o las creencias o las leyendas, como quieras llamarlo, sobre que la Biblioteca del Vaticano abarca una gran cantidad, es decir, la mayor colección de libros sobre ocultismo que hay en el mundo. Pero claro, como no se abre al público esta biblioteca, o no se abre del todo, porque tengo entendido que una parte de ella sí que se abre, nunca sabremos si esto es verdad, si forma parte de la leyenda o si es una realidad hecha. Ahí quedará eso, pero sí que es cierto que todos conocemos esos rumores, y yo siempre digo que cuando el río suena, agua lleva. Los documentos más antiguos sobre magia se encuentran en las tablillas cuneiformes de la antigua Sumeria o Babilonia, y por supuesto no podemos olvidar el libro de los muertos en el antiguo Egipto. Asimismo, en todas estas culturas antiguas se conocen hechizos, conjuros y prácticas en común, y por eso se cree que la magia ceremonial es una evolución mucho más compleja de estas prácticas primitivas. Una de las cosas que más me han gustado de este libro es la forma en la que te hacen comprender distintos actos, ceremonias o celebraciones que llevan a cabo la iglesia cristiana y que no dejan de ser parte de esas apropiaciones culturales o de esa invasión cultural que hicieron hacia otras tribus y que tuvieron que arraigar o mezclar con sus creencias para así atraer a estos pueblos paganos. Como por ejemplo el ritual de la imposición de manos, ritual que se usaba tanto como para ordenar a un sacerdote como para sanar a los enfermos. Ritual que se ha dado muchísimo no solo en la iglesia cristiana, sino que era también antes practicado por los pueblos paganos, más concretamente por chamanes o curanderos. Como todos sabemos, en el primer milenio después de Cristo hubo una tremenda resistencia a esta nueva religión cristiana que se estaba intentando imponer desde el Imperio Romano al resto de pueblos. Y obviamente, a más lejos estaba el poder de esta iglesia, más resistencia había por parte de los pueblos paganos a someterse a esta nueva religión. Así que, como se sabe, la iglesia romana o la iglesia cristiana, para doblegar a estos pueblos paganos, no solo usaron tácticas de invasión, sino que usaron tácticas psicológicas o mediante la apropiación. Fue que literalmente cogieron sus templos, se apropiaron de ellos, construyeron iglesias en ellos, y así como la gente seguía yendo a esos templos a rezarle a sus dioses, no tenían más remedio que entrar a la iglesia de estos nuevos conquistadores y rezarle al dios de estos conquistadores, porque no olvidemos que otra cosa no, pero los romanos eran unos grandes estrategas y psicológicamente jugaban muchísimo con los pueblos que conquistaban. Y bueno, pues obviamente esta fue una buena táctica para así confundir un poco al pueblo, ya que no solo el pueblo no tenía acceso a esa palabra de Dios, como el pueblo romano la llamaba, sino que la mayoría eran analfabetos, por así decirlo, voy a entrecomillarlo, analfabetos, no sabían leer, no entendían latín, las misas se daban en latín, y si a esto le sumabas que la mayoría no sabía leer, pues obviamente el pueblo estaba a merced de estos sacerdotes que se supone que eran intervención divina, y ellos creían pues lo que estos sacerdotes querían contarles. No obstante, para que un sacerdote
tuviera éxito en esta campaña de cristianización, no solo era importante ese pico pala, sino que tenía dos opciones. Una era ser popular por haber llevado a cabo ciertos hechos heroicos o por haber tenido una relación estrecha con el pueblo o por cualquier situación que le hubiese llevado a ser popular entre ese pueblo. O dos, podía ser rico, influyente, poderoso, como queráis llamarlo. Así que ya sabéis que eso siempre abre el camino mucho más rápido y sobre todo cuando se trataba de la iglesia. Tanto lo que las primeras congregaciones pagano-cristianas, por así llamarlas, demandaban de estos sacerdotes eran una intrínseca relación con lo divino. ¿Por qué? Porque era lo que ellos estaban acostumbrados a demandarles pues, a sus chamanes, a sus oráculos, a sus brujos, como queráis llamarlo. Y como ya he dicho, esto llevaba a que la iglesia se aprovechase de estas cosas, ya que como el pueblo esperaba que ellos fuesen o ellos tuviesen una intervención divina con su Dios, pues de ahí muchísimas más manipulaciones hechas por estos sacerdotes hacia el pueblo. Como ya he dicho, eran analfabetos la mayoría y la otra mayoría no sabía hablar latín, por lo tanto no tenían otra que creer lo que ese sacerdote les decía. Pero en fin, sigamos. En este grimorio, como bien nos explica el autor de este librito, que por cierto ya os dejaré todo en la descripción donde podéis encontrarlo, quién lo ha traducido, etcétera, etcétera. Y como decía, en este grimorio lo que vamos a encontrar son un montón de explicaciones y guías del autor para decirnos cómo debemos llevar a cabo ciertas ceremonias, y ya os digo que hay bastantes, pero sí es algo que me llama la atención, que se deja bastante claro que estas ceremonias solo pueden ser llevadas a cabo por un sacerdote. Como todos sabemos, un grimorio no es nada más que un manual de guía para el mago, la bruja o el brujo, y en él lo que podemos encontrar pues es eso, la guía para hechizos que queramos realizar, para hechizos que hayamos realizado, etcétera, etcétera, rituales, en fin. Como todos sabemos lo que es un grimorio, porque el grimorio no pretende enseñar, sino guiar. Y eso tiene que quedar muy claro. Pero ahora sí, vamos a lo que sí que interesa de verdad. El grimorio del Papa Honorio. ¿Y escribió el Papa Honorio III este grimorio? Yo os digo que no hay pruebas contundentes que den a ver o que afirmen, verifiquen que este Papa escribió el grimorio. Por lo tanto, hay varias hipótesis sobre él, sobre el verdadero autor. Unos dicen que sí, que fue el Papa Honorio, que a raíz de esa reunión que convocó, donde pidió a distintos magos del mundo que viniesen para tener una conversación, por así llamarlo, y hablar sobre temas ocultos, el Papa decidió escribir, pues eso, este grimorio. Como ya digo, no hay prueba de esto, no se puede confirmar, por lo tanto siempre quedará esa duda. Otros afirman que no, que es un grimorio que se escribió para el pueblo básicamente, que son hechizos de a pie que podría realizar cualquier sacerdote y que eran ceremonias que realizaban de hecho los sacerdotes con el pueblo, sobre todo en Francia, y por lo tanto se cree que el autor de este grimorio se lo dedicó o le dio autoría de él al Papa Honorio porque lo quiso hacer como una especie de mofa a la iglesia, en plan de todos sabemos que usáis artes mágicas pero las camufláis bajo cristianismo. Así que ahí lo dejo, vosotros opinaréis, no sé qué creéis, si lo escribió el Papa Honorio, si no lo escribió. Yo ya os digo que yo creo que no creo que lo escribiese este señor, porque básicamente os voy a contar un poquito sobre él. De nombre Cencio Sabelli y bautizado como Honorio III, comenzó su papado el 18 de julio de 1216 y este terminó el 18 de marzo de 1227. Se dice que al ser elegido papa, Honorio III ya contaba con 80 años de edad, por lo que según mis cálculos este señor tuvo que morir bastante viejete. Pero bueno, en fin, sigamos. Fue nombrado papa por el Papa Inocencio III, que os lo dejo por aquí. En su reinado papal reprimió la herejía algiense y aprobó las constituciones de importantes órdenes religiosas, la de los dominicos, los franciscanos y las clarisas. Además, coronó a Federico II como emperador de Alemania a cambio de que éste iniciara las Quintas Cruzadas, pero este se pasó por el forro lo que le pidió el Papa y fue a lo suyo. Básicamente se ocupó de la provincia de Spoleto, o sea que
pasó de lo que él le pidió. Como ya he dicho, entre estos hechos, el Papa convocó una reunión con distintos magos de todo el mundo, que esto sí se sabe que es verdad, que tuvieron una reunión, pero no se sabe ni qué hablaron allí, ni qué tema llevaron a cabo, ni si realmente allí se pudo escribir pues este grimorio, o si pudo sacar el Papa de allí ideas para escribir este grimorio. Y ahora sí, ¿qué podemos encontrar en este grimorio? Que es una traducción sacada de la otra traducción que se hizo en 1670, si no recuerdo mal, y que se tradujo del latín al francés, y esta traducción está hecha del francés al español. Ha viajado un poquito, así que como os podéis imaginar, lo venden como un grimorio muy completo, pero a mí me parece, pues no sé, como un cuadernillo de actividades, simplemente porque además ya os digo que sí, son interesantes de leer las ceremonias, pero yo no las llevaría a cabo. No, y aparte si, no sé, si tal como te afirma el mismo grimorio están indicadas para un sacerdote nombrado, pues oye, no es mi campo. No obstante, si sois almas curiosas como yo, os recomiendo leerlo porque no deja de estar muy pero que muy interesante. Y ahora sí que voy a enseñar lo que podéis encontrar en él. Para empezar, en el índice tendríamos lo siguiente. El libro está dividido, ¿de acuerdo?, en primera parte y segunda parte, y en la primera parte podéis encontrar. Os lo voy a dejar también por aquí, si acaso, una foto del índice. Magia ceremonial, la misa negra, autoridad sacerdotal sobre ángeles y demonios, el masón que quiso ser papa, la Otto y el cristianismo, los francomasones italianos y el escándalo de la banca vaticana, el grimorio más diabólico. Eso sería la primera parte. La segunda parte de este libro lo que encontraréis sería un prólogo sobre el grimorio y después invocación de los espíritus de los 7 días, recopilación de los secretos más excepcionales del arte mágico, secretos mágicos y contrahechizos, y después un apéndice con tablas y horas planetarias según Agripa. Vamos, básicamente eso sería el contenido. Por lo tanto, a ver que lo tengo aquí dividido, hasta la mitad del libro más o menos no empezaría lo que viene siendo pues el grimorio en sí. ¿Qué podéis encontrar en este grimorio? Pues aparte del prólogo que ya os he dicho, por ejemplo, pues no sé, os voy a enseñar algo de lo que podéis encontrar aquí, que sé que sois muy curiosos y os va a llamar muchísimo la atención. Por cierto, he tenido que reducir este vídeo muchísimo porque es tanta la información, porque no solo he estado leyendo este libro, sino que he estado consultando en un montón de sitios y sobre historia, y he estado leyendo sobre los reinados papales y tal, y joder, qué pesadilla. Pero en serio, es muy interesante la historia que enmarca todo este grimorio, y como ya he dicho, este era para empezar esta serie de vídeos que voy a traer sobre grimorio a lo largo de la historia. Pero bueno, este, dentro de todos los que he estado viendo, aunque le he echado un vistazo así por encima, creo que es el más normalucho, y sé que tiene fama de que es un gran grimorio y tal, pero no sé, a mí no me ha parecido tampoco ni que tenga mucha intriga, ni que su historia sea realmente apasionante, para que nos vamos a engañar. Así que eso, no se le puede siquiera atribuir la autoría al Papa Honorio, pero siempre quedará esa leyenda. Por ejemplo, aquí tenéis un hechizo o un trabajo para ver los espíritus de los cuales está lleno el aire, es decir, los espíritus que están pululando por aquí. Y en fin, esto es lo que sería esto lo que encontraríais más o menos hablando sobre esto. ¿Qué más? Os voy a enseñar eso un poquito para poneros la miel en los labios, pero ya os digo, yo este libro lo usaría más como información en vez de para llevarlo, pues eso, para llevarlo a la práctica. Así que bueno, como he dicho, tiene pues eso, invocaciones para los espíritus, etcétera. En fin, os dejaré aquí abajito, como ya he dicho, el enlace para que si alguien quiere comprar el libro, pues eso, no os perdáis mucho buscándolo. Además que os dejo enlace directo y ahora mismo está en oferta, si no recuerdo mal. A mí me costó bastante barato, lo tengo desde hace ya un tiempo, que me lo compré el año pasado. Sí, me lo compré el año pasado y bueno, pues no le había dedicado mucho rato hasta ahora, pues por eso, porque lo tenía pendiente para la idea de estos vídeos. Y como os he dicho, pues aquí también os viene una tabla con los días, etcétera. En fin, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya informado un poquito acerca de este grimorio que tiene tanto misterio alrededor y que he visto que hay tan poca información sobre él, pues eso, en YouTube, internet y demás, porque quería echar un vistazo, pero apenas he visto información sobre esto, así que os recomiendo muchísimo que os compréis este libro. Os dejaré también aquí, si acaso, algunos sitios de historia donde podáis leer más sobre
este tema, pero ya os digo que es un poquito, a mi parecer, aburrido. No obstante, como ya he dicho, el libro os lo dejo por aquí y seguiré trayendo más que me podéis pedir si queréis sobre algún grimorio en concreto, y según el que me pidáis, si me lo pedís mucha gente el mismo, pues haré ese también. No obstante, ya tengo algunos preparados, así que si te ha gustado este vídeo, dale like, si no te ha gustado, dale dislike, porque aquí todas las opiniones son bienvenidas y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.